grabar la clase. Eh, la idea es que sea una clase más o menos breve, didáctica igual fue más amplia porque teníamos que ver los modelos de escritura. No sé por qué están asistiendo tan poco a las clases, no sé si estarán muy cansados, no sé. Me llama mucho la atención eso. Pero bueno, quedan poquitas clases, ¿ya? Quedan poquitas clases. Así que no sé, por ejemplo, no sé si lo pudieron responder o lo quieren discutir un rato más, lo quieren discutir con algún compañero o compañera, no lo sé. Amanda me ha respondido, pero no sé, por ejemplo, Alejandra no sé si estará, porque iba a terminar de comer, no sé si va a llegar. Mauricio, no sé si está al final, si estás Mauricio. Alejandra está, qué bueno. Y Rocío, no sé si está, y Valentina, ya. Mauricio, fuiste el único que no pudiste estar en la hora anterior, del grupo que está aquí. En la hora anterior lo que hicimos fue ver los modelos de escritura de acuerdo a la guía y reflexionamos en relación a dichos modelos. ¿Ya? Entonces, claro, ese sería un proceso, pero ¿cómo se puede vincular esos procesos con lo que propone la EPA en el fondo? Pero, claro, eso era como vincular ciertos procesos, la idea era que hicieran una discusión en grupo, ¿ya? Para ver, claro, sí, para relevar creencias que se tengan en relación a eso, percepciones, etcétera. De ahí ya comenzar a ver en más detalle el texto, que vamos a hacer ir viendo el texto en algunos puntos, conversando algunos aspectos que son interesantes, y ver de qué manera esto está incrustado, o de alguna forma lo estamos llevando a cabo o lo llevamos a cabo en nuestro proceso de práctica. ¿Ya? Muchas personas ya terminaron su proceso de práctica y claro, si de alguna manera esto se vio o no se vio en el proceso de práctica. ¿Mm? Entonces, no sé si hay alguien que quisiera señalar algo en relación a la pregunta. Manda dice, yo siempre participo. A lo mejor necesitan más tiempo o lo quieren conversar con los compañeros. Ya yo voy a decir algo, pero es que no lo tengo tan claro. Voy a leer unos apuntes que tengo. Ya, perfecto. Que hay algo que es como sobre las tres cosas que vimos, de los tres módulos. Y cosas que me hacían sentido era cuando se hablaba, por ejemplo, en lo otro, lo de TICS, del profesor como diseñador. Como que al final del video quedaba claro que diseñar se entendía como disponer la instancia. El profesor como que dispone la instancia. Y en ese sentido o sea, como que entiendo lo de la EPA, eso del profesor como constante evaluador, como alguien que tiene que estar constantemente evaluando para saber cómo disponer esta instancia. Em, y me hacía sentido igual, y no sé bien cómo se relaciona, son como por ideas sueltas. Esto que mencionaban en otro lado de las zonas de desarrollo próximo de Vygotsky, como que evaluar igual implica eso, pues como ir viendo las potencialidades, también en un ejercicio económico, como que uno ve qué cosas hacer, en qué ocupar el tiempo, cómo disponer toda la instancia. Y no sé, en ese sentido me acordaba igual algo que dijo la Valentina, la clase pasada, creo, que dijo que no le iba a poner, por ejemplo, mala nota a alguien que escribió media plana nomás en una prueba, si era alguien que antes no escribía nada, porque cacha que hay como cierto progreso o cierta potencialización de cierta cosa. Entonces como que pensaba eso igual, pues como que va por ahí el rollo. Gracias, Mauricio. Muy interesante tus conexiones, sí.
A mí también me pasó que tanto con la escritura como con leyendo a Storbart, dije, sí, igual hay hartos puntos como que se vinculan, ¿no? Esto, en el fondo nos están diciendo cómo, en el fondo, posicionarnos como profesores dentro del aula, que es interesante, porque en el fondo no nos están diciendo, mira, hágalo así, sino que es más bien, fíjese en su aula y actúe en consecuencia, en el fondo, y vaya cautelando los procesos, ¿ya? Y claro, quizás no, hay un punto interesante que tú dices, y es de qué forma lo podemos llevar a cabo, ¿cierto? De qué manera lo podríamos, por ejemplo, cuando tú decías el EPA como un constante evaluador, y eso implica también que es alguien que va a disponer la instancia, ¿no? En esto de ser como diseñador. Y entonces, claro, pues, cuando ya estás ahí en la clase, con un tiempo determinado, una cierta cantidad de estudiantes que están esperando por algo, porque generalmente es así, ¿de qué manera nosotros podríamos eh, llevar a cabo un tipo de mediación que implica, en el fondo, que el estudiante tenga un papel más activo, que se haga partícipe en el fondo de su propio aprendizaje? Y eso no es menor, ¿ya? Pueden haber estrategias, pueden haber formas, pero yo creo que más que estrategias son formas de entender y que te pueden guiar a llevar el camino. Por ejemplo, una de las cosas que señalaba Storvald, que era interesante, el tema del diálogo. ¿Cómo nos podríamos poner en una instancia de diálogo? Eso es complejo, el tema del diálogo, que es algo como el sueño que queremos lograr los profesores dentro del aula. Alejandra, me encanta tu diseño. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hizo eso? Yo quiero hacer eso. No te escucho. Estás silenciada. Y está en la configuración de video. Hay como un paquete de stickers y fondos y cosas por el estilo. ¿En serio? Sí, eso. Ay, qué entretenido. Ah, pero Profe, yo tengo estadísticas. No, aprovechando no que tengo eso. Es muy simpático, bueno. O no esa lo tiene que sé. actualizar la aplicación. Ahí puede que salga. Ah, Profe, aprovechando que tengo como el micrófono abierto. A mí lo que me recordó esto, no sé si habré respondido bien en verdad, porque como que me costó un poco procesarlo, pero lo que sí me recordó como recuperar esta condición como de lo social, si ya lo llevamos como en específico como a la escritura, que siempre es como un trabajo súper en solitario, que uno siempre piensa como, o sea, o por lo menos como que si hago una retrospectiva como hacia mi experiencia de aula, como estudiante al menos, que era como entregar el trabajo al profesor y después recibir la nota y fin, que es igual lo explica Stewart en el texto. Y ahí es importante como, no sé, generar estas instancias justamente como de que no es para eso, sino hay que buscar como un motivo para el cual, en este caso escribir, en el fondo como buscar como nosotros como profes las estrategias necesarias para sacarlos de eso, porque nosotros igual como que tendemos como, no sé, quizás es lo más rápido, pero no es lo más efectivo para los estudiantes, porque en el fondo, claro, va a estar la nota, pero ¿y el aprendizaje dónde está? Ese aprendizaje efectivo, en realidad, para los estudiantes. muy, muy, muy relevante lo que tú acabas de señalar en cuanto al sentido de la tarea, ¿no? Que es una de las cosas que también nos habla Storvald, y que se tiende a perder en nuestra asignatura, ¿ya? Porque nosotros nos piden, hablando en informática práctica, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Son 7 notas, son 7 horas, son 7 notas más 1. Eso ustedes lo sabían, ¿sí? Ya. No. Eso es, ya, por ejemplo, en ámbitos normales, ya sin pandemia, los chiquillos y las chiquillas asistiendo regularmente a la escuela,
son 7 notas más 1. Por ejemplo, lenguaje en segundo medio son 7 horas, 7 notas más 1 al semestre. De esas 7 más 1, una corresponde a coeficiente 2. Por lo tanto, ya te quedan 5 notas. De esas 5 notas, 2 o 3 notas son de libros. Por lo tanto, te quedan 2 notas. Y esas 2 notas son pruebas parciales. Generalmente el profesor no termina con 7 notas, termina con 14 notas semestrales. ¿Ya? Yo no, había colegas que podían terminar con 13, con 12. A mí no me interesaba la evaluación, así partamos, ¿no? O sea, me interesaba la medida que podía yo ver algo de esa evaluación, ¿no? Porque poner nota por poner nota no tiene ningún sentido. Que es justamente lo que tú señalas, Alejandra, ¿ya? Entonces, esa es la problemática. O sea, aquí en esta clase nosotros es la oportunidad para conversar sobre esto. Yo siempre me pregunto, ¿tendremos esta oportunidad cuando estemos ejerciendo? ¿O nos veremos atropellados por la vorágine de las peticiones ministeriales, de las peticiones del mismo contexto de escuela? Por lo tanto, este es el momento, ¿no? Este es el momento de dejar asentadas algunas cosas, ¿ya? Y por lo mismo era muy, muy relevante conectar justamente estos procesos de escritura, lo que habíamos visto, con lo que nos señala en parte Storbar, ¿no? Yo no sé cómo se pronuncia, digo Stobart. Porque nada que decir Storbar, porque es como Storbar, es como estorbar, nada que ver, es Stobar. Estás estobando, nada que ver. Es un nuevo término. ¿Quieres estobar? Estás epa. ¿Te imaginas llegar hablando así a la escuela? O sea, estás en el vacío inmediatamente los colegas dicen, está loco este bro. Estás estobando. Mauricio muy serio, como siempre. Tú sabes que, Mauricio, tú así te van a respetar siempre los estudiantes. Siempre, siempre. Va a llegar y todos callados. ¿Ves? Sigue callado. No da miedo. Se está aguantando la risa, Mauricio. Está aguantando la risa todo el rato. ¿Viste? Si eso nos pasa a los profes, que no nos podemos aguantar la risa. Ya. El punto es que, claro, tenemos que, noté solamente sentido de la tarea, porque como que voy anotando lo que ustedes me van diciendo, porque yo construyo la clase de acuerdo a lo que ustedes me van diciendo. ¿Ya? Entonces, creo que hay unos puntos relevantes que quizás deberíamos instalar dentro de nuestras prácticas. Yo creo que por ahí va el punto. Quizás no va tanto como cómo hacerlo, no, sino que qué es lo que debo tener presente yo para hacerlo. ¿Ya? ¿Qué elementos me hacen sentido a mí como profesor, profesora, que yo tengo que llevar al aula para hacer un buen ejercicio? Y una de las cosas es el aprendizaje, ¿no? De qué manera, tal como dice la evaluación, cómo la evaluación sirve a este aprendizaje, ¿cierto? Y en el caso de la escritura, en particular, que es lo que estamos viendo ahora, cómo se podría, de qué manera, el cuál modelo de los que hemos revisado, por ejemplo, quizás me respondería mejor a este sentido, de qué manera yo podría, imaginémonos, ¿no? Que, por ejemplo, estamos en una clase, el próximo semestre vamos a tener una práctica intensiva, más intensiva que la de este año, imagínense. Ya vamos a ser profesores, y vamos a tratar de que los chiquillos escriban. En una instancia de pandemia, en el que no sabemos si van a haber clases presenciales, ojalá que sí, o por último híbridas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a presentar como profesores? ¿Cómo vamos a hacer que de alguna manera esto pueda tener sentido? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? ¿Cómo lo piensan ustedes? De acuerdo a lo que ya hemos
señalado. No sé muy bien, o sea, como que a lo mejor tendría que pensarme como más, sentarme más tiempo a pensar como cómo a lo mejor lo aplicaría como como en una clase, así en las prácticas del próximo semestre, pero sí lo que a lo mejor, a ver, si pienso como en uno de los modelos que vimos en la clase, la sesión anterior de didáctica, y en relación como con la EPA, quizás como el de Didactex, quizás se podría como relacionar más en el sentido de que si si tratamos la escritura como, digamos, como un proceso social de compartir, eh, y que está como cruzado por nuestro contexto, por nuestros conocimientos y también digamos, como nuestras como experiencias, además de lo que podemos ir como construyendo en el colegio o personalmente. Quizás puede ser porque la EPA tiene esta idea como de que el estudiante o la estudiante sea consciente de sus propios procesos como de aprendizaje, como que sepa cómo aprende. Ese es como el ideal de la EPA. Y quizás como socializando un poco el proceso de escritura, como ya sea como con retroalimentaciones colectivas, como desde retroalimentación como desde los compañeros, compañeras, retroalimentación de los docentes, e incluso retroalimentación propia, eh, quizás se pueda como generar ese espacio de compartir la escritura y que se haga desde un aprendizaje colectivo y donde todos los saberes sean válidos quizás. Y mm, quizás como lo del sentido puede ser porque eh, quizás como que las tareas tengan que ver también como desde un interés como, digamos, en relación a los contenidos, pero es que estén situados como en los intereses más directos de los estudiantes y las estudiantes. Quizás por ahí puede ser, no sé, algo así se me ocurrió en este momento. Fíjate que está bastante bien, bueno, en realidad, porque pienso como en una especie de planificación, ¿no? En una especie de estrategia para poder abordar. Ahora recordemos que todo esto también tiene que ver con dónde yo estoy inserta o inserto haciendo la práctica o en este caso haciendo mi trabajo. ¿Cómo piensan ustedes la propuesta de Amanda? Por ejemplo, aquí yo tengo apuntado ser consciente de sus propios procesos, que sepa cómo aprende, una retroalimentación colectiva, compartir, que se entiendan todos los saberes en el fondo como válidos. Y, ay, aquí anoté una cosa, como los sentidos en el fondo compartidos, pero no era tanto eso. La autoevaluación, no sé. Ay, no sé, no me entiendo la última letra. Lo anoté muy rápido. Profe, Dime, Valentina. a mí me hace mucho sentido lo de que dijo la Amanda de la retroalimentación colectiva, porque yo en último año de la licenciatura tuve la oportunidad de hacer una ayudantía en el taller de lectura y escritura académica de literatura para los mechones, con la profe Soledad Falabella. Y ella, bueno, trabajó durante todo el semestre en base a, claro, primero buscaba las motivaciones de los estudiantes para escribir
Y después les hacía como juntarse en pareja y que ellos se fueran editando entre pares. Entonces uno revisaba el texto del otro y así, y luego en la otra sesión compartían los apuntes o se los mandaban por correo y podían ir viendo los comentarios de los demás. Y al principio igual costó como que hicieran eso porque no les hacía sentido a ellos. Como que creo que en eso la profe quizás, si tuviera que yo como decir, como criticar algo del proceso, como que la profe quizás debió explicarlo, cuál era el sentido desde el comienzo, porque al principio yo no le encontraba sentido y muchas veces me escribían correos como súper preocupados de que no entendían, que no sabían qué hacer, que no entendían por qué estaban haciendo eso. Entonces, pero después, ya al final, me parece que lograron más como enganchar lo que estábamos intentando hacer y de que ellos fueran tomando esas notas de sus compañeros e ir mejorando cada vez más la escritura. Entonces, por eso me hizo como mucho sentido lo que decía la Amanda de hacer esta como retroalimentación colectiva y también pensando en el proceso de escritura como algo de compartir, más que de que se quede, que lo leamos solo nosotros o el profesor, sino que sea algo como que se pueda sociabilizar. Eso. Súper. Esto es lo que acaba de decir Valentina, en cuanto a esa experiencia, en cuanto a esta tipo, bueno, sí, experiencia, ¿no? Me recordó cuando Stobar decía de que es necesario hacer explícito los objetivos a los estudiantes, pero ahí se corría un riesgo cuando tú hacías explícito, y en el fondo también, al ser tan explícito el objetivo, hacer que los estudiantes pierdan autonomía. Y él decía más bien trabajar con horizonte, ya con un horizonte, o sea, con algo que quizás deberíamos tratar de lograr, ya de alcanzar. Entonces, creo que estos pequeños elementos son elementos que deberíamos incorporar dentro de nuestras prácticas. Yo siempre lo he visto así, ¿sabes? Por ejemplo, tener súper claro que, o sea, para nosotros primero tener claridad, qué es lo que queremos lograr, ¿no? Con nuestros estudiantes, hacia dónde los queremos dirigir, en el fondo, ¿ya? Y esa dirección no puede ser una dirección unilateral, o sea, no puede ser la dirección solo mía, o sea, yo soy, obvio, ya, yo soy la adulto, es verdad, soy la adulta, he pasado por un montón de experiencias, ya, muy bien, pero yo soy mi mundo, mis experiencias, mi construcción, que no sé cuál es la experiencia, la construcción de mis propios estudiantes, ¿ya? Hay una frase con la que comienza el texto de Stobar que dice que los estudiantes saben más que el profesor, ¿ya? Pero no en el contexto de la escuela, ¿no? Así como para simplificar. Ay, me escribe una niña, pero no lo puedo responder. Me suena pim, y me desconcerta. Entonces, a lo que iba es que, claro, es súper relevante tener claro nosotros como profesores, nunca olvidar que vamos a un contexto en donde nuestra y nuestros estudiantes tienen unos saberes y no sabemos cuáles son. Te fijas que es nuestra tarea saber cuáles son. Esa es nuestra tarea. Y luego, cuando ya vamos descubriendo esos saberes, que quizás los vamos a ir descubriendo a través de la misma tarea, también explicar cuál es el sentido que tiene lo que estamos haciendo. Pero quizás no ese sentido mecánico de ponga usted el objetivo al comienzo de la clase, porque a mí eso me choca, eso de poner el objetivo al principio de la clase, es como, anótelo, es porque así lo hace explícito. Estamos cumpliendo con algo normado, está cumpliendo para la evaluación, ¿no? Es que estamos muy constreñidos por la ley 20.093, ¿ya? Ahora yo he tomado la seria decisión de colegiarme, porque yo no estoy colegiada. Que no puede ser que el colegio de profesores, que somos un ente tan relevante dentro del país, estemos tan sometidos por el ministerio. O sea, no nos dejan opinar, no nos dejan ser creativos, no dejan que las escuelas hagan lo que tienen que hacer. Ya está bueno, o sea, paren, stop. ¿Te fijas? O sea, las mínimas esperanzas que podríamos tener sobre el aula,
también se van a ver disipadas si seguimos como estamos. Eso al final no va a tener sentido la carrera docente. Ese es mi pensamiento positivo para el día de hoy. Anótenlo. Día de eclipse. Retírese, tome sus maletas y váyase. Ya, pero estamos aquí porque tenemos un pensamiento que igual podemos cambiar algo, ¿no? Y creo que no se puede cambiar nada si no cambiamos nosotros mismos. Entonces, claro. Se han dicho cosas súper relevantes en relación a los mismos compañeros, lo que han hablado. Hay cosas que yo rescato que creo que son súper importantes y que han surgido de ustedes mismos. ¿Ya? Sí, que no lo he apuntado todo porque Amanda también dio su respuesta, pero anoté lo más relevante. Por ejemplo, el diseño, el profesor como un diseño, disponer la instancia. Por lo tanto, eso me apunta directamente al sentido de una secuencia didáctica, por ejemplo. ¿Ya? En cuanto a la interacción, en el fondo, proponer estrategias que apunten hacia la interacción, pero también que apunten hacia el diálogo. ¿Y cómo se construye un diálogo? Ahí eso es un camino que cada uno de ustedes debe recorrer, pero el diálogo se construye necesariamente con la escucha atenta. Pero para que haya escucha atenta tiene que haber orden en una sala, si no, no puede haber escucha atenta. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, no? Hoy día estamos frente si bien es cierto, no decimos silencio dentro de un aula, porque los chiquillos están silenciados ya. Nuestra lucha ahora es cómo hacer que esos y esas estudiantes prendan su micrófono. Ese es el gran desafío. ¿Cómo posibilitar la construcción del diálogo? Entonces, una de las cosas que se me ocurren, y quizá no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, es que tiene que ver con el conocimiento que yo pueda tener de ese grupo humano. ¿Ya? Buen fondo, Mauricio. Ay, buen día vamos a hacer puros fondos, sí, deberíamos hacer todos los fondos. Hacer una clase de Fortnite. No sabía que yo sí lo probaba, pensé que era más piola. Pero no te dé vergüenza, ¿no? Si no, aquí estamos en confianza. ¿Por qué te da vergüenza? Ya nos conocemos todo el año, ¿cómo no? Conocí en mi casa, mira. Está en mi casa, está en mi oficina. ¿Ves? Por ejemplo, Amanda está en otra habitación o está en otro ángulo, porque no la había visto ese fondo. ¿Te fijas? Ya nos conocemos, ¿no? Con confianza. Ya. Sí, como estaba diciendo. A mí me enviaron, no lo he mirado, ¿ya? Me enviaron el Excel con los centros de práctica y con proposiciones de dupla. Entonces yo les voy a escribir porque me quiero saber a quiénes les gustaría continuar en el mismo centro. ¿Ya? Cosa que no es lo habitual, ¿ya? Porque lo habitual es que en el tercer semestre se cambia de centro. ¿A qué va mi pregunta? Va que a muchos y a muchas les pasó, ya yo estoy cerrando práctica, me estoy reuniendo con ustedes y con sus profesoras guía, que señalaron el interés de continuar en el centro y algunos señalaron que estaba como que recién conocieron el curso cuando se tuvieron que ir. Y eso dificultó muchas otras estrategias que quisieran aplicar dentro del aula. Y creo que el tema de que cómo tú conoces a tu estudiante hace fundamental que haya una buena acogida de todo esto que estamos hablando, ¿ya? Por ejemplo, el tema de que tú puedas disponer la instancia, es posible que tú conocer el estudiantado que tú tienes, a tu
a tu cargo, vamos a decirlo así, ¿no? Luego, ¿de qué forma hacer que los trabajos sean más colaborativos? ¿Ya? Mostrar el sentido de la tarea, hacer que este aprendizaje es continuo frente a la evaluación, ¿ya? Y que hagamos un trabajo de retroalimentación colectiva, por ejemplo. Hacer consciente de los propios procesos de los estudiantes. Y hacer explícito el tema del horizonte, no tanto, quizás no centrarnos tanto como en cuál va a ser el objetivo de la clase, sino hacia dónde estamos remando todos y todas. ¿Ya? Profe, Dime. a mí me causa duda un poco igual ese concepto de la metacognición, Ah, porque igual siento que como que le da mucha centralidad como a la conciencia, como al uno tener claro cómo está aprendiendo. Y no sé si es tan así en verdad, pues uno igual de repente aprende de una manera no consciente, como que la siente pero no la entiende, pues como no tan legible. Entonces, no sé, como que eso me pasa un poco. Eso por una parte, no sé por qué empecé a decir esto, ya se me olvidó lo que iba a decir. lo que pasa es que, no, yo sé por qué lo estabas diciendo. Ah, la divina, si tiene una bolita. Es que yo creo que tú lo estabas diciendo porque como estamos hablando que en el fondo el aprendizaje es social, el aprendizaje tiene dos aspectos súper importantes. El aprendizaje es situado y es social. Y esas dos cosas lo saca del ámbito de la escuela, así de dramático. Porque al ser situado, por ejemplo, lo que hablaba Stobar, que los chiquillos aprendían matemática sumando y restando en las calles de Brasil, por ejemplo. Alguien que, por ejemplo, no sé, a lo mejor es muy viejo, quizá ustedes eran muy niños, no sé, pero por ejemplo, no sé si ubican Diego y Glot, el dibujito animado. Ya, pues a mí me encantan Diego y Glot, soy fanática. Y la otra vez lo empecé a repasar, así a verlos de nuevo con mi esposo. Y hay un capítulo que me encanta que es Doble de cara, o algo así, doble de cuerpo, no sé. Y se trata de que uno de los amigos de Diego, que es el gordito, está, que no me puedo acordar el nombre, está reprobando por matemática. Y hay un chiquillo que igual a él, que trabaja en la feria y vende pescado. Y ese cabrón es seco, seco para las matemáticas, seco, 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 seco para las matemáticas. Y es porque todo su aprendizaje es situado, es situado porque él aprende matemática porque la tiene que hacer, ejercitar, aplicar. En el fondo no podemos aprender si no aplicamos. Por eso, ¿por qué impacta? ¿Por qué la universidad está tan alejada de la escuela? Porque la escuela es pura práctica y la universidad es teoría. ¿Se fijan? O sea, por más que queramos, no sé, hacer un ambiente de aula aquí, que usted va a ver las prácticas, siempre va a ser algo, no va a ser algo real. ¿Se fijan? Yo podría decir, ya, Alejandra, tú eres alumna, yo soy alumna, la Amanda es alumna y el Mauricio el profe. Ya, Mauricio, haz una clase, te escucha. Amanda, interrumpe, tira un papel, tira un papel. Nunca va a ser lo mismo que estar en la sala. ¿Entiendes? Entonces, creo que todas estas teorías apuntan en el fondo a que los profesores tomemos conciencia de estos elementos. ¿Cómo podemos hacer algo que... La única manera, ¿cierto?, de hacer algo más práctico es llevarlo a la práctica. O sea, es decir, hacer a los estudiantes leer en conjunto, leer entre ellos, que comenten lo que leen. Y eso, pero eso, tal como decía Storbach, nos implica saltarnos un poco el currículum, saltarnos las mediciones, saltarnos el enjambre en que nos tienen metidos como educadores. Entonces yo, para mí, gusto la pandemia, y este es un pensamiento muy personal, que lo escribí en mi Facebook, la pandemia nos liberó, la pandemia nos hizo ser creativos como profesores. Y tengo miedo de que la escuela vuelva a ser lo que era antes. Tengo mucho miedo. Porque antes era No sé si estoy puro... tan de acuerdo. Encuentro igual esta penca al colegio. Ahora Como, sí, pues. Penca, ¿por qué? Mira, a ver si es lo que mismo que pensamos, a ver. no sé si ha sido tan creativo todo, no sé si ha sido tan bueno, no sé si ha sido tan efectivo, tan auténtico, si alguien ha aprendido
algo, o quizás muy poco. O sea, han salido cosas buenas, pero es como supervivencia, ¿no? No sé. Eso sí, eso sí, eso sí, supervivencia, estoy de acuerdo contigo. Pero yo creo que el hecho de, o sea, tenemos que pensar que el ministerio recién se preocupó de los colegios, onda ahí por septiembre. Ahí recién surgió. Y en Es que octubre, no, en noviembre, se le ocurrió la fantástica idea de las notas. sí, a mí me parece que tiene que ver con el sentido, igual, pues como esa pérdida de sentido, que es lo que decían igual pues, en sus comentarios anteriores. Porque brígido que pasa eso harto, o sea, pasa mucho eso en el colegio, pues como que uno nunca sabe por qué está haciendo las cosas. Y el caso más extremo es como ya ramos como químicas que uno se aprende la fórmula y le hacen un torpeo de repente y la aplican, no. Entonces, y no sé, pero tiene muy poco sentido todo, pues, porque el hecho mismo de que sigan las clases o que estemos aquí, como que no tiene un sentido muy claro, ni muy justificado. Y tiene que ver con una imposición ministerial. Y en ese sentido está siendo como súper opresiva la educación. No sé, pues cuando uno dice educación para el aprendizaje, como que igual le da una valoración positiva a aprender, pues porque aprender implica todo esto de poder desarrollarse, poder tener como un rol activo, transformativo. Entonces, no sé, pero eso, esa es la visión apocalíptica. Pero yo creo que igual podemos hacer algo. O sea, dentro de todo, igual se puede hacer algo. ¿Ya? Se los digo porque yo igual lo hacía. Obvio que uno tiene que asumir las consecuencias también. O sea, no es todo gratuito. No es todo flores, rosas. Pero sí uno va con la satisfacción de que hiciste para ti lo correcto. ¿Y qué es lo que voy? No digo, voy a ser subversivo y no voy a pasar la lista, no. Pero se refiere a que hay un aspecto súper importante y es que cuando hacemos la clase con nuestros estudiantes, tenemos que salirnos de las imposiciones ministeriales, porque tenemos que ver cuál es lo trascendente e importante en ese momento. ¿Ya? Alejandra, ¿tú querías decir algo? No, sí es muy cortito. Dilo. Pero, ¿qué pasa? O sea, igual creo que lo hemos conversado antes, o no sé si acaba en otra sesión, en otras en otros ramos, pero en fin. ¿Qué pasa ya cuando los estudiantes, las estudiantes, están con este chip de qué hacemos nosotros como profesores? ¿Por qué digo esto? Porque a mí me ha pasado, yo estuve trabajando como con un chiquillo del Sename, y en una de las clases fue como, bueno, ahora, no sé, ¿qué te gustaría trabajar? Como ya, como darle la opción a él como que eligiera y de ahí, a partir de eso nosotros realizar la clase. Y la respuesta que nos dio fue como, ustedes son los profes, como, no, ¿por qué me pregunta a mí? Como que yo, ustedes lo que hagan, yo lo voy a hacer. Y uno queda así como, chuta, no es la respuesta que uno quisiera escuchar, pero es más común de lo que uno imagina en realidad. Sí, pues. Igual hay que tratar como de cambiar un poco ese chip también con los estudiantes y las estudiantes para que esto se pueda revertir, porque de lo contrario, por mucho que uno quiera hacer como cosas nuevas y los estudiantes tampoco están como con esa parada como de querer también hacer más cosas o de forma distinta, porque ya están tan acostumbrados tantos años haciéndolo como de una sola manera, que igual es complicado, no es imposible, pero ese es nuestro desafío también como profesores. O sea, ese es un desafío que vamos a tener siempre, toda la vida, y ese es el sentido de nuestro trabajo también. O sea, en mi opinión, muy personal, porque yo me siento, toda la vida me he sentido profesora, ¿ya? Lo que pasa es que uno tiene que, primero que el chiquillo tiene un contexto encima, que es el contexto de la escuela también, o sea, nosotros no podemos, lo situado también corresponde a eso, lo situado también corresponde a tener conciencia de que nuestro estudiante no va a querer participar, de que no va a querer hablar, de que no quiere pensar, que lo quiere todo listo y fabricado y todo procesado, ¿ya? El punto es que yo creo que si el estudiante está esperando de ti que tú le des en una instancia, primera instancia, ¿no? Todo lo que tiene que hacer, pero hazlo, si no tiene nada de malo eso.
El punto es que tenemos que llegar a un punto de ese trabajo, de ir cambiándolo poco a poco, hasta que lleguemos al punto en que tengamos al chiquillo haciendo lo que nosotros queremos que él haga, que es participar, que es ser consciente de su proceso, que es autorregularse, pero eso no lo logras en un mes. Yo llegaba a aulas donde los estudiantes no opinaban, los estudiantes no leían, los estudiantes no, lo único que hacían era reproducir lo que estaba en el libro de clase, y los chiquillos terminaban opinando, leyendo, motivándose a leer mucho más. No es que yo me esté tirando flores, no. Lo que pasa es que yo soy muy obstinada, muy porfiada. Entonces era lo que hacía era que yo pasaba muchos malos ratos, pero al final me sentía una satisfacción muy grande del chiquillo que no opinaba nada a principio de año, que terminara diciendo algo a mitad de año y que terminara después descubriendo quizá algo que él no tenía idea que tenía. ¿Te fijas? Entonces sí se puede lograr. Lo que pasa es que hay una cultura y no tenemos por qué romper con esa cultura, porque son modos de ser. Pero sí lo que podemos hacer es introducir elementos nuevos en esa cultura, pero eso va a conllevar un esfuerzo mayor. Que muchos profesores no les gusta y se van, así de simple. No están dispuestos a. ¿Ya? Y pasa también con muchos profesores del departamento, del DEP, esto es una incidencia, no sé, que no lo pueden lograr nomás, y dicen esto no es lo que yo esperaba y chao nomás. ¿Me entiendes? Pero nosotros no estamos haciendo esto para que ustedes se vayan del sistema al año. Necesitamos buenos profesores en el sistema. ¿Mm? Pero el sistema es duro, chiquillos, porque hay mucha gente que no piensa como tú, que va a llegar a la sala de profesores y va a escuchar que hablan cosas horribles de los estudiantes, como si ellos tuvieran una bola de cristal y pudieran ver el futuro del chiquillo. Nunca voy a olvidar cómo trataban a una estudiante mía. La trataban de tonta, de que era una planta. Bueno, la chiquilla ahora es estilista, tiene su propio negocio, ha logrado un montón de cosas, una mujer sensible, ha salido adelante increíblemente, no es profesional me refiero, no sé, un título, ¿me entendí? Pero salió adelante súper bien y se siente súper orgullosa, yo me siento muy orgullosa de ella, muy orgullosa de ella. Entonces, ya digo, nunca hablen mal de un estudiante, jamás, porque son niños y no tienen idea de lo que va a pasar más adelante. Entonces, hay muchos motivos para no ser ese profesor que no quiero ser. Pero ese profesor que no quiero ser no es necesariamente el profesor que impone reglas o que dice estos son los caminos que tenemos que seguir ahora, el rayado de cancha que le llaman, sino que es aquel profesor que no cree en su estudiante. Dice, tú no crees en tus estudiantes, ándate. Así de duro. Ándate a hacer otra cosa, porque estás haciendo puro daño. De eso se trata. No se trata de si yo soy el más innovador o si yo soy el que iba a venir con una cosa a transformarlo todo. No, se trata simplemente de creer en lo que tú haces, de creer en esos sujetos y sujetas que están ahí sentados, que lamentablemente están sentados porque podrían estar moviéndose, y que vamos a hacer una contribución desde el puesto en el que estemos. Y hacer los chiquillos, en el fondo la EPA invita a esa cuestión también. Yo cuando leía la EPA, era bueno, sí, son cosas que uno hace en la sala, ¿no? Mostrar estas expectativas, retroalimentar, hacer que se retroalimenten ellos. Hay una cosa muy difícil de lograr, sí, que es el tema de la autorregulación. Y ahí apunta lo que dices tú, Alejandra. La autorregulación. Porque en la escuela hay un sistema muy vicioso, que es lo que también reclama Stobar, ¿ya? Habla de esos vicios que hay. Y hay hartos vicios. Ustedes mismos los vieron en sus prácticas, ¿no? ¿Me podrían decir cuáles vicios?
¿Lo dice usted o lo digo yo? Usted lo dice, usted lo digo usted, lo digo yo. ¿Quién no cayó en eso alguna vez? Las profes los dicen todo el rato. Las décimas, por los puntos. Todo décima para todo, punto para todo. Eso es un vicio. O sea, yo no estoy en contra de la décima, pero siempre la décima tiene que ser... No puede ser una cuestión sin sentido. Respiró una décima, dijo una décima. Se rió, se cayó una décima. No, eso no puede ser. ¿Te fijas? Tiene que haber otro mecanismo. Claro, un mecanismo más difícil, pero tiene que haber un mecanismo. A veces a los chiquillos ni siquiera les hace sentido la nota. Ale, dime. Que la verdad estaba pensando como en instancias como de la práctica en este contexto. Ni me había acordado de las décimas. Sí nos ocurrió. Pero lo que sí pensaba era el tema como de dar como todo, o sea, no todo por sentado, esta explicación como obvia, como lo mismo que dices tú, Bart, como que a veces no es necesario explicar tanto como para que entiendan, porque ahí tampoco hay un proceso por parte de los chiquillos, y siento que en la práctica al menos nosotros, no sé, lo vimos muy patente como a lo largo de la sesión. Como que había que explicar como parte por parte y era como, ¿no? Sí, es que en la práctica el proceso fue muy duro porque ya, ustedes estaban ahí, estaban todos los micrófonos apagados y todas las pantallas apagadas. Y como que no había otra manera de que los chiquillos aprendieran, era como ya, voy a decir todo. Lo voy a explicar todo. Ya, y después, ¿lo entendieron? Y te decían sí, y tú decías, pero ¿habrán entendido? Pero yo sé que cada uno de ustedes, en las clases que hicieron, aportó porque yo sé que hay estudiantes que sí lograron aprender, pero quizás no era lo que ustedes quisieron que aprendieran, pero que sí aprendieron y se van a acordar siempre. Porque el problema es que, claro, no les pudimos ver las caras, esa cuestión me pone mal. O sea, si yo fuera profesora guía, yo citaría a sus cabros y les diría, usted me prende la cámara en la próxima sesión. ¿Cómo me tiene al profesor todo el rato sin verle la cara? ¿No le da vergüenza? Es que, profe, no tengo... Pero un ratito, un segundo, que le vea la cara. ¡Tas! Ese era mi gesto toda la vida. No sé, pues. Entonces es como muy complicado. Pero hay que tener cuidado con... O sea, si hacemos las cosas, tendremos de hacerlas con un sentido para lo que estamos haciendo, que nuestro trabajo fundamental es el acompañar y el potenciar las mismas capacidades y habilidades que tienen nuestros estudiantes. Y eso, no sé si está tan a la mano del currículum, pero sí es fundamental que lo que hagamos sea para potenciar tanto sus habilidades de escucha, de habla, de escritura, y ¿cuál otras son 4 habilidades? Y de lectura, obviamente, dentro de su contexto. Y eso va a implicar un trabajo, eso va a implicar que pensemos en estrategia y que obviamente estemos todo el tiempo nosotros reflexionando sobre nuestro trabajo. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estaré haciendo bien? Hoy día apliqué la mejor estrategia. Y la idea de la práctica era eso también, que ustedes pudieran reflexionar en cómo hicieron la clase, lograron tal cosa, lograron esto otro. ¿Me entienden? Yo había anotado otras cosas para terminar la clase. Había anotado cosas que me habían interesado. Ay, no sé si respondí lo de la metacognición, Mauricio. ¿Lo respondí o no? Me fui a las ramas. ¿Lo respondí o no, Mauricio? No me puedo acordar. Parece que no.
¿O sí? Yo creo que más o menos. Un poco. Lo que pasa es que la metacognición es súper difícil de lograr porque igual tienes razón tú que yo siento que es media forzada. Pero no es malo que lo intentemos de repente. El tema, yo tomaría más la metacognición como un proceso de conciencia de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, hay unas cosas que a los estudiantes no les gusta mucho, que el tema de que se hagan preguntas. Pero quizás lo que podríamos hacer es ser más lúdicos para que se propusieran preguntas. Hacer motivación de forma tal que ellos pudieran hacerse preguntas sobre lo que están haciendo. Porque la metacognición es un proceso súper mental, también personal. Entonces, claro, se supone que con la metacognición, al final de la clase, por ejemplo, usted haga una síntesis de la clase, es un proceso metacognitivo. Ya, pero ¿hay algo trascendente para el estudiante en esa síntesis? Quizás la propia habilidad nomás, pues, síntesis. No sé si me estoy explicando bien, pero el punto es que yo no descartaría ningún proceso dentro del aula. Yo lo que vería es que de acuerdo a mi aula, porque todos los cursos son diferentes, y ustedes lo pudieron ver, los que tuvieron más de un curso, ver qué proceso vendría mejor a ese curso. Y para ello, yo como profesor tengo que conocer un abanico de estrategias. Tengo que saber lo que es una metacognición, tengo que saber lo que es una autorregulación, tengo que saber lo que es un proceso colaborativo, tengo que saber lo que es un andamiaje, tengo que saber lo que es el modelaje, que creo que son elementos que hemos visto en estas clases. ¿Sí? Y con respecto a la evaluación, si bien es cierto, no hay como una forma de evaluar la escritura, sí hay una forma de evaluar la escritura en cuanto a lo que señala la EPA, en cuanto al proceso de autoevaluación, al proceso de coevaluación, la evaluación entre pares, la evaluación de sí mismo, el sentido proporcionado por los otros. Por ejemplo, ¿tiene sentido, te hizo sentido esto? ¿Qué quisiste decir con esto otro? Pero para eso, tal como habíamos dicho en la clase anterior, tiene que haber un ambiente de confianza. Y para que haya un ambiente de confianza, tiene que haber un trabajo emocional de por medio. Y el trabajo emocional de por medio significa valorar a cada uno de nuestros estudiantes por lo que son. Eso significa también amor por nuestro trabajo, amor por cada uno de nuestros estudiantes. ¿Me entienden? Por todo eso, ahora claro, es difícil porque están todos los chiquillos con las cámaras apagadas, pero yo me imagino que igual ustedes sintieron al final ese cariño de los estudiantes, de alguna manera. A lo mejor en alguna voz, en alguna despedida final, en algún comentario. Alejandra me pone cara de nunca sentí nada. Eso fue una cosa que no sé lo que usted está hablando. Que es una experiencia. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Hermoso y desconocido, como decía este personaje de 31 minutos. En la dimensión de lo hermoso y lo desconocido. El próximo semestre va a ser mejor, chiquillos. Van a empezar del principio al principio. Eso lo vamos a tratar de que sea así. Negociar los objetivos, también decías Tobar, que era interesante. También, es un punto que tenemos que hacer también. Y habían varias cosas más. Por ejemplo, el tema de lo formativo, el tema de la diferencia entre la evaluación formativa, la sumativa. ¿Eso está claro? Y es lo último que voy a preguntar, porque ya es súper tarde. Lo evaluativo, lo formativo. Mira, la Rocío está... Bueno, ya no puede más. No pregunte más, profe, por favor. Estamos agotados. Ya, chiquillos, no los voy a molestar más. Yo sé que están cansados, que el día lunes es extenuante. Pero les queda como tarea ver lo formativo. ¿Por qué la evaluación para el aprendizaje no está relacionada con la evaluación formativa al 100%? ¿Por qué? Por ejemplo.
qué diferencias tiene la formativa con la sumativa. Vamos a partir la próxima clase preguntando esas cosas. Ya después les voy a enviar un correo. Lo voy a anotar porque se me va a olvidar. Próxima clase voy a poner. Ya, chiquillos, quedamos hasta acá porque de verdad que